Iglesia hablamos de diagnóstico espiritual y quiero compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, en la carta pastoral a Timoteo 4.1. Pastoral a Timoteo 4.1, dice el texto en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la acción es santificado. Muy amable. Antes hablamos del diagnóstico de la sociedad. O sea, hay un diagnóstico social que el apóstol Pablo hace, dirigido en el Espíritu, acerca de cómo está la sociedad. ¿Quién gobierna la sociedad? ¿Cuál es su ambiente y cuáles son sus prioridades? Hoy vemos un diagnóstico que hace el apóstol Pablo acerca de la iglesia, de lo que pasa en el seno del cuerpo de Cristo, o más bien en la comunidad de fe. Para un liderazgo social y espiritual de la iglesia, se requiere que la iglesia entre en grandes desafíos. Primero debemos saber cuál es nuestra responsabilidad, porque para liderar al mundo en la condición en que el mundo está, que vimos la descripción en la semana anterior, y la condición en que está la iglesia, entonces hace que uno reflexione. Y la pregunta de hoy debería ser: ¿estamos nosotros como iglesia local, como comunidad de fe, en capacidad de liderar nuestras comunidades, las comunidades donde vivimos? ¿Somos capaces de alumbrar a los ciegos espirituales que viven en el mismo edificio donde vivimos, en el mismo vecindario donde vivimos, en la misma empresa donde trabajamos, con la gente que nos asociamos, en los clubes donde participamos? ¿Estamos en capacidad de alumbrarlo? El mundo está en oscuridad, está en ceguera, y requiere de que alguien que tiene luz pueda guiarlo. La iglesia tiene grandes desafíos para poder liderar al mundo, porque ocasionalmente nuestro comportamiento tiende a ser mundano. Y ninguno que tenga comportamiento mundano podrá liderar al mundo, porque el mundo tiene sus influencias, pero también tiene sus exigencias. Y muchas de las cosas que dicen de nosotros no son verdad, pero hay otras que sí son verdades. Porque Satanás y el infierno se caracterizan por la mentira, pero Satanás también dice verdades. Entonces, su característica principal es el padre de mentira, pero cuando una cosa es verdad, es verdad. Y entonces nosotros tenemos grandes desafíos, de manera individual, de manera familiar y de manera colectiva. ¿Puedes alumbrar en el lugar donde estás?
¿Qué implica alumbrar en el lugar donde estamos? Implica que haya armonía, que seamos ejemplo y que tengamos la palabra oportuna para responder conforme a la necesidad de cada quien. En la iglesia hay infiltrados, pero los infiltrados en la iglesia que no son parte de la iglesia de Cristo, sino que son parte de la comunidad de fe. Y el diagnóstico que Pablo hace, lo hace a partir de ese criterio, de que dentro de la comunidad de fe hay infiltrados que no son parte de la iglesia de Cristo como cuerpo, pero sí son parte de la comunidad de fe. ¿Quién sabe o puede medir? Inclusive la misma iglesia se le hace difícil medir, menos los inconversos podrán medir. ¿Quién es verdadero y quién es el falso? Por eso al inconverso, al no creyente, le genera confusión. ¿Quién tiene la verdad? Porque se confunde la religión con la iglesia de Cristo. Y no debe haber esa confusión, pero esa es la realidad. De manera que si nosotros como iglesia tuviéramos la capacidad para medir, entonces Jesús nos enseña que tenemos que disimular. Bueno, él dice que Jesús está enseñando acerca de la cizaña y dice que alguien entró y mientras se sembraba la semilla, la buena semilla, alguien fue y sembró la cizaña. Entonces le dice que la prioridad no es la cizaña, sino el trigo. Y que debe enfocarse en hacer su actividad porque fácilmente, intentando sacar la cizaña, puede arrastrar consigo el trigo. O sea que identificando algún falso, pudiera alguien que no tiene conocimiento de la verdad ser arrastrado. Pero eso no quiere decir que la iglesia no identifique los falsos. O sea, la iglesia está en capacidad de hacerlo. Ahora, la idea es que el Señor lo ha dejado para que puedan interactuar. Sin embargo, esa es parte de la distracción de los que no conocen a Dios, que piensan que esos son de la iglesia, pero no son. Aleluya. Son parte de la comunidad de fe y deben recibir el trato exclusivo de todos, porque intentamos acercarnos a ellos. Y creo que Judas se refiere, diciendo en Judas 1:23, se refiere: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así describe Judas la intención que deberíamos tener en favor de aquellos que están contaminados y que hacen resistencia a la verdad. Arrebatándolos del fuego, intentar salvarlo, arrebatándolo de la condición en que están, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas nos hace un llamado en este caso a que nosotros intentemos acercar y arrebatar a esa gente que hemos identificado que no necesariamente están actuando de manera apropiada. Bendito es el nombre del Señor. El deseo es producir confusión a la sociedad para que no sepan establecer la diferencia entre la verdad, la mentira, entre Cristo y la religión. Y esas son estrategias que ha trazado el infierno con el propósito de que menos personas se acerquen a Dios. Entonces nosotros debemos estar claros de eso, pero debemos estar posicionados en Cristo. La iglesia, para liderar la sociedad,
debe desarrollar discernimiento para saber cómo enfrentar internamente las influencias infernales. Primero, hay unas influencias que se van a producir dentro y que es propósito del infierno producir en nosotros distracción para que no podamos marcar nuestra generación, para que no podamos liderar al mundo y para que no podamos ser ejemplo de la sociedad. Y esto deberíamos pensarlo, porque posiblemente algunos de nosotros, por la manera de tratarnos en familia, en parejas y las relaciones entre hermanos consanguíneos y hermanos en la fe, el que está cerca de nosotros no podemos convencerlo de que realmente somos de Dios y que podemos alumbrarlo y que estamos en capacidad de liderarlo. El apóstol Pablo, en el diagnóstico que hace de la iglesia, él en el capítulo 4, cuando escribe al pastor Timoteo para que pueda tomar en cuenta, él dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, y no lo dice él como parte de una enseñanza temática, sino que está hablando de lo que el Espíritu le está revelando con exclusividad. Y él hace una advertencia. El Espíritu de Dios, como fuente de vida e inspiración divina, el Espíritu Santo sigue advirtiendo de manera constante y activa, está diciendo el apóstol Pablo. Para aquellos que creen que el Espíritu de Dios no habla, Él habla continuamente, advierte continuamente, porque es la fuente de inspiración. Y el apóstol Pablo lo está señalando, muy importante. Dice que sigue advirtiendo de manera constante y activa. Ahora hay que detenerse para poder descubrir qué está el Espíritu de Dios diciendo en este momento. ¿Qué dice? Él está diciendo que el Espíritu está hablando explícitamente, sin rodeo, de forma inequívoca y categórica. El Espíritu de Dios dice, y lo está diciendo de manera precisa. ¿Qué dice de manera precisa? Que algunos serán apóstatas, es el concepto. Apostatarán de la fe. Y no se refiere al inconverso en el lenguaje evangélico, inconverso o impío, que se refiere a aquellos que no conocen a Dios en el lenguaje natural, y se trata de los piadosos, que son aquellos que sirven al Señor. Pero no está hablando fuera de la iglesia, sino lo que el Espíritu está diciendo que va a pasar dentro de la iglesia. Por eso él hace ese diagnóstico espiritual. Y lo que está planteando es que algunos, y ese concepto también usted tiene que manejarlo, no son todos los de una comunidad de fe, sino algunas personas dentro de la comunidad de fe que se prestarán para lo que él describe a continuación. No son todos, no hay por qué tener miedo. Además, si la autoridad de Dios está en ti, no tiene por qué tener miedo es la palabra, sino que debe confiar en Dios, en que Él te va a proteger, que nadie te podrá separar de Él y que ninguna influencia, si tú permaneces en el Señor, tienes los ojos abiertos y te dejas dirigir por el Espíritu de Dios, ninguna influencia espiritual podrá dañarte ni sacarte de los brazos del Señor, porque nadie puede separarnos de sus manos. Algunos sí creen que van y vienen, pero de las manos de Dios, cuando llegaste a esos brazos, olvídese que todo el mundo sabe leer donde dice peligro. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén.
Ahora, si hay intención de atacarte, pero no te podrán separar. Y entonces él habla de esa gente que van a intentar persuadirte. Y lo describe. Implica alejarse, eso es lo que implica ser apóstata, apartarse, desertar a causa de algún posicionamiento o de algún criterio independiente. Es alguien que se separa a un lugar o una posición. Apostasía viene de ahí, de apóstata. Es estar lejos, como cuando un militar deserta o cuando hay una rebelión política. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. O sea, que dentro de la congregación va a haber rebeliones, pero no contra el pastor, porque eso es común, contra Cristo. Y viene por eso, porque han apostatado o son apóstatas. El concepto de apostasía. Abandonando consciente. Una persona que tiene conocimiento de causa, conoce el evangelio de la gracia y ha profesado la fe cristiana. Esto es lo interesante. Que no se trata de alguien que está afuera. Por eso él hace el diagnóstico, porque esto de alguna manera va a distraer para que la iglesia ejerza su liderazgo. Pero voluntariamente decide darle la espalda y rebelarse contra Cristo y apartarse de la verdad. Ese es el concepto del apóstata, que dentro de la iglesia tiene su propio criterio diferente a Cristo. No respeta las Sagradas Escrituras y la inspiración de la Escritura, sino que tiene su propio deseo, su propio consejo y su propia doctrina, diferente a la que la Escritura está estableciendo. Por eso el mismo apóstol Pablo habla que algunos dentro de la congregación van a seguirlo y habla de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Hay una doctrina que es inspirada por el Espíritu Santo y hay una doctrina que es inspirada en el infierno. Y ambas convergen dentro de una comunidad de fe. Porque eso es estratégico. ¿Quién sigue a quién? ¿Y con qué propósito lo hace? Escuchan a espíritus engañadores, enseñanza falsa, impulsada por influencias espirituales oscuras, que intentan alejar a los creyentes de la verdad. Ese es el diagnóstico que Pablo hace al pastor Timoteo para que tenga los ojos abiertos. Y nosotros deberíamos saber que ese comportamiento aleja la iglesia del liderazgo social y espiritual, porque al generar confusión entre la gente, entonces la gente no sabe dónde está la verdad. Habla el apóstol Pablo de influencias espirituales o doctrina de demonios. Habla de espíritus vagamundos, engañosos, extraviados. Espíritus que ya han participado en la rebelión contra Dios y que ahora quieren dirigir y persuadir a algunos creyentes para que se conviertan en sus representantes. Entidades espirituales demoníacas cuya única misión es desviar a las personas del camino correcto y extraviarlo. Esa es su única misión. Sus enseñanzas provienen de inspiración directa dada por los demonios. Es más que un ataque espiritual, porque cuando usted siente que lo están atacando espiritualmente,
usted utiliza algunas técnicas espirituales de autodefensa. Pero cuando es doctrina de demonio, usted no se da cuenta fácilmente, porque disfrazan y hacen una mezcla de verdad con mentira. Es más que un ataque espiritual. Lo que está el apóstol Pablo trayéndonos es cómo el infierno inspira filosofía y falsas doctrinas que parecen atractivas. Parecen atractivas, lucen interesante, pero quieren apartar a los creyentes de la verdad y de la fe en Cristo. Permítame que en el Génesis 3:1 se dan algunas expresiones que tienen que ver con media verdades. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usted observa cuál es la estrategia que utiliza aquí Satanás para crear en Eva algunas expectativas con cosas nuevas, interesantes, y logró desviarla a ella de los principios que había recibido. Y el texto dice que ella lo vio agradable. Hasta ese momento ella no había interactuado, sino que había creído lo que Dios había dicho en su palabra. Y entonces aquí las cosas comenzaron a cambiar. Dice que la doctrina de demonio, la estrategia de Satanás no es erradicar totalmente la escritura, sino es llevar a la gente a que crea media verdades, genera confusión, y entonces se vuelve atractivo la oferta. Con que tú puedes agradar a Dios viviendo de X o de Y manera. Y no es un comportamiento pecaminoso per se, es una estrategia del infierno para influir en el conocimiento de Dios y de la palabra, para desviar a la gente. Y así se confundió a Eva y sigue confundiendo mucha gente. El Espíritu Santo conduce a los creyentes a la verdad de Dios salvadora. Ese es el propósito del Espíritu de Dios, conducirnos a la verdad de Dios, a la palabra, a la obediencia. Los espíritus de maldad conducen a la perversidad, a la rebelión contra Dios y a la falsa doctrina. Y lo hacen con intención y con vehemencia. Juan, en su segunda carta, en el capítulo 1:17, segunda de Juan 1:17, dice: porque muchos engañadores han salido al mundo, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces el apóstol Juan, estratégicamente le está diciendo: no reciban libremente a la gente que anda predicando y enseñando, porque hay algunos que han salido por el mundo con doctrinas de error. Y le dice: no le digáis bienvenido. Ahora, ¿qué es lo que él manda? Él manda hacer un examen exhaustivo. No vaya a ser que entonces nos contaminen. Le está diciendo: no vayan a rechazar de primer plano, sino examinen. Ahora, cuando ustedes han descubierto quiénes son, no los reciban, porque lo va a contaminar a ustedes también. Entonces, ¿qué van a examinar? Que debe tener la doctrina de Cristo. Debe ser preciso en las enseñanzas de los principios del reino y de la salvación. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Eso es todo. Hay todo un tratado sobre la persona y la obra de Cristo, sobre su naturaleza, su encarnación, que nosotros debemos conocer. Pero la idea general es que Cristo ha venido como uno de nosotros a la tierra y ha vencido, atravesando la cruz, la muerte de cruz, y ha resucitado, pero vino con un cuerpo como el nuestro y se sometió con una naturaleza humana a todos los vejámenes posibles, incluyendo las tentaciones que aparecen en los evangelios. La tentación marcada en el capítulo 4 de Mateo, el mismo evangelista Mateo también recoge en el 26, cuando estaba en el monte, y en términos general él habla de aflicciones. O sea que si usted se lee los evangelios va a encontrar momentos, varios momentos donde aparece él como ser humano pasando proceso. Entonces niegan a Cristo, no confiesan a Cristo, pero no quiere decir que en la primera instancia nieguen, sino es de manera sutil, suave. Para introducir su doctrina traen medias verdades y usted tiene que tener capacidad para oír y discernir. Quien niega la naturaleza humana de Cristo es engañador. Y entonces dice el anticristo, que es un concepto analizado en la Escritura desde el punto de vista escatológico para referirse a la encarnación de Satanás, porque le dará su poder. Aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde Satanás, el dragón, le dará todo su poder al anticristo. Y entonces el que niega a Cristo, y no es per se el anticristo como tal, sino sus agentes que están ya anticipados en la iglesia. Que el que niega a Cristo, entonces es tipo del anticristo. Y quien está engendrando es el mismo engendro del anticristo. No es el anticristo per se como el hombre de pecado, sino su naturaleza y su espíritu que ya está avanzando en el mundo con el propósito de generar confusión en la palabra contra Cristo y desviar a los cristianos, a los hijos de Dios. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Le dice a los líderes que para poder tener galardón completo, tienen que enfocarse para estar pendientes de que no vaya a infiltrarse una doctrina contraria a la de que Cristo ha venido en carne. De manera que el reflejo en el texto que nos trae el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos habla precisamente de esto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y entonces dice, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, hipocresía de mentiroso, que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo acerca de este concepto? Que tienen cauterizada la conciencia. Primero dice que son hipócritas, falsos maestros, con una insensibilidad moral extrema. Son capaces de hacer cualquier cosa y no tienen remordimiento. Donde una persona ha ignorado tantas veces la conciencia, que la conciencia funciona como la brújula interna, que pierde la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Esas personas que el apóstol Pablo describe que son influenciados por demonios para traer doctrina de error, lo describe en esta situación. Además de que son enseñanza falsa, ellos ya han pecado tantas veces y han ignorado el llamado de su conciencia que perdieron toda sensibilidad. Y el infierno tiene control de ellos y ya no distinguen lo bueno y lo malo. El concepto de la conciencia que habla el apóstol Pablo implica un conocimiento compartido o darse cuenta por uno mismo. La conciencia es esa facultad que le dice al individuo lo que es correcto. Y entonces fuimos creados con una conciencia que se activó en el pecado de Adán, y a partir de ese momento nosotros somos conscientes de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos y de nuestro propio pecado. Y el Espíritu de Dios inclusive trabaja a través de nuestra conciencia para convencernos de cuál es nuestra condición. La conciencia es como un testigo interno que nos acusa o nos defiende de acciones morales. Cada vez que usted tiene un pensamiento, que usted dice una palabra, que usted tiene una conducta que no es aprobada en el cielo, la conciencia le dice, tú lo puedes hacer mejor. No lo estás haciendo bien. Tú pudiste responderle mejor, le dice. Pudiste haberlo hecho de otra manera. Ese pensamiento no se corresponde con la investidura de hijo de Dios, de hija de Dios que tú eres. Aunque no lo admitimos muchas veces cuando le respondemos a la esposa, al esposo, a los hijos, a un compañero de trabajo, pero la conciencia está activa y dice, pero no pudiste haberle respondido de otra manera. Esa fue la mejor manera. Y entonces trata de decirnos cómo hacerlo. Y nosotros la resistimos tantas veces que ya, cuando nos comemos a alguien por medio de insulto, da igual. Y se vuelve un modo de vida, modus operandi. Porque ya la conciencia nosotros la hemos silenciado. A un principio nos llama la atención, pero ya, por eso hay gente que usted lo ve sentado en una banqueta, en una silla, en una congregación, y son capaces de comerse vivo a cualquiera.
Y hay una palabrita clave. El que me busca, me encuentra. Le di lo suyo. Está sonado. Lateado, o sea. Entonces, la conciencia le dijo en un principio, mira, ese vocabulario, esas palabras que estás utilizando, está hiriendo a tu esposa y un día ella va a recoger la maleta. ¿No? Le dio igual. Ya, ese es su modo. El apóstol Pablo habla de cauterizada la conciencia. La cauterización de conciencia es como cuando se marca con un hierro candente o quema hasta dejar insensible. Ese es el concepto de cauterizar la conciencia. Es como cuando alguien tiene lepras, ¿no? Que pierde la sensibilidad. Y hay que tratarlo con mucho cuidado porque cualquier momento puede perder un miembro del cuerpo que ha sido contaminado con lepras porque pierde la sensibilidad y se puede ir. Entonces aquí es como cuando algo se quema tanto que se vuelve insensible, es el concepto, pero con un hierro candente. Es como tener los nervios morales quemados, es como si el área de la moralidad que se desarrolla en el niño entre 1 y 7 años, por medio de enseñanza de principios, de modelo y ejemplo. Es como si esa área que se forjó en ese tiempo y que genera un norte o un camino en el infante, era el niño, luego desaparece. Y ya no sabe que esto es malo, que aquello es malo o que cosa es buena. Cuando esos nervios morales se queman, no hay manera de que podamos razonar. Así como la piel pierde la capacidad de sentir dolor por una quemadura profunda. De eso está hablando el apóstol Pablo. Así es la conciencia cauterizada. Lo hemos hecho tantas veces mal que llega un momento donde pudiéramos decir como dijo Sansón. No sé si recuerdan a Sansón. Sansón lo hará otra vez. ¡Arriba, Sansón! Ya Sansón había perdido su autoridad porque él tenía una autoridad mediante un voto, el voto del Nazareo. Y él había perdido la autoridad porque sus cabellos habían sido cortados. Y entonces cuando él dice Sansón a la carga, Sansón no carga. Porque ya la fuerza la había perdido. Entonces eso pasa. Él creía que siempre le iba a ir igual. Me fue bien, me irá mejor. Pueden cometer actos inmorales sin sentir culpa, remordimiento o vergüenza. Y así describe, es el diagnóstico que el apóstol Pablo hace de algunas personas que son maestros, predicadores, que enseñan, pero que lo que reciben no lo reciben del Espíritu de Dios, sino por espíritu de maldad, y han creado toda una filosofía o una doctrina influenciada por esos espíritus. Esa es la condición de esa persona. No siente culpa. Usted sabe, cuando pecamos sentimos culpa, miedo, vergüenza, porque la conciencia nos hace sentir así. En cambio, si la conciencia está cauterizada, ya no hay remordimiento, ni sienten ninguna vergüenza. Cauterizar en este concepto es silenciar de manera permanente la conciencia como resultado del pecado permanente, sin arrepentimiento y sin apartarse, donde ya la manera de vivir y de pensar es algo natural.
Así que el apóstol Pablo está advirtiendo acerca de esa conducta y dice que por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y dentro de las cosas que el apóstol Pablo señala, hace señalamiento como prohibirán casarse. O sea, comenzarán a hacer prohibiciones de cosas que están establecidas en las Escrituras como buena y válida para los creyentes. Comenzarán a prohibirlo porque ustedes saben que la religión se basa en prohibiciones. No hagas, no toques. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo que hace es que transforma nuestro espíritu y nos va cambiando la conducta inapropiada por conductas mejores. Esa es la diferencia, que Él va intercambiando cosas. Y en esa transformación interesante, nosotros entonces experimentamos un nivel de vida diferente, inclusive asombroso para nosotros, de cosas que no podíamos en algún momento dejar de hacer y no nos damos cuenta cuando la dejamos de hacer, hasta que llega el momento y decimos, oh, pero ya yo tengo 1 mes, 3 meses, yo tengo 1 año. Porque esa transformación que produce el Espíritu de Dios a nuestro espíritu hace que nosotros estemos en capacidad de morir a los deseos concupiscentes y controlarlo. Aleluya. Pero los hipócritas prohíben porque le enseñan a la gente que serán salvos no por la obra redentora de Cristo y por la convicción del Espíritu Santo, sino por sus méritos y por obras personales. Y entonces, dentro de eso, señala el apóstol Pablo que prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. En la reunión en Jerusalén con el apóstol Pablo para recibir la autorización para que pueda predicar entre los gentiles, le dijeron que se guardaran de fornicación y de abogado. Le dijeron, mira, dentro de tu predicación, predícale con libertad, pero tú sabes que los gentiles tienen cierta costumbre y que ellos eviten comer cosas ahogadas, comer sangre y que eviten tener una vida totalmente depravada, sino que aprendan a controlar sus deseos sexuales. Entonces, dentro de esa dinámica, eso es lo que se establece al apóstol Pablo que va a predicar a los gentiles. Aquí, el casarse y comer algunos alimentos es una decisión personal y que no genera algún pecado necesariamente. Y entonces el apóstol Pablo ya establece que habla de los alimentos. Dios lo creó para que nosotros lo tomemos con acción de gracia. Que libremente los hijos de Dios aprendamos a darle gracias a Dios por los alimentos y en su nombre bendecir lo que vamos a comer. Eso no quiere decir que si el médico te dice que no coma X o Y cosa, o si tú eres alérgico a una cosa, que tú lo comas de manera libre. Ahora, si tú estás en un sitio que solamente hay aquello de que tú eres alérgico, tú decides. Señor, en tu nombre, y me lo como. Pero esa praxis de ingerir alimentos que nos han dicho que nuestro cuerpo los rechaza o que de alguna manera generan ciertas situaciones de salud, eso lo decide usted. Pero lo que está planteando es que la salvación no la vamos a recibir porque nosotros permanezcamos solteros o porque nos casemos o porque comamos o no comamos algún tipo de alimento. Porque la salvación es un regalo de Dios por medio de Cristo. Y al ser regalo no quiere decir que no le costó, pero a Él. Pero para nosotros
Es una gracia. El amor inmerecido de Dios para alcanzar al pecador perdido, en la que tiene compasión del pecador y tiene paciencia con ese pecador para que proceda al arrepentimiento. Como ha tenido paciencia para con nosotros, para que podamos enderezar cosas que no andan bien. Igual, tiene paciencia el Señor. Y entonces dice que esa es parte de la dinámica, del comportamiento de los que tienen la conciencia cauterizada. Ellos mismos, y pudiéramos ahí analizar el concepto de hipocresía desde el punto de vista de los fariseos, que no movían la carga, no le ponían ni un dedo a la carga y la ponían sobre las otras personas. Mandaban a la gente a hacer cosas, pero ellos no la hacían. Definitivamente ellos no servían a Dios, sino que vivían para la alabanza de los hombres. Y el Señor dice que cuando nosotros hacemos cosas para recibir alabanza de los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Si usted como hombre, como mujer salva, puede compartir lo que tiene con alguien, pero tiene que grabarlo para subir un videíto, para conseguir un like. El regalo suyo no viene del cielo, sino el like, ya usted lo tiene, cójalo ahí. Eso es lo que está diciendo el Señor, ya tienen su recompensa. Porque lo que usted anda buscando es material. Ahora, si usted anda buscando agradar a Dios, entonces usted lo da callado. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Aleluya. Ahora, si usted lo que anda buscando es una recompensa, es un negocio lo que usted está haciendo. O sea, yo estoy dando algo, pero yo lo que voy a ganar, a reproducir eso que yo estoy dando, que aparentemente es dando, pero no es así, sino yo lo voy a producir por la ganancia que puede ser pecuniaria o puede ser del ego, ¿no? Entonces, puede ser también. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Así que usted puede comer lo que usted quiera comer o lo que usted pueda comer y usted no será condenado por lo que come. Y ya Cristo nos enseñó, sino por lo que sale del corazón. No lo que entra al vientre, sino por lo que sale de su corazón. Y él hace una descripción y una lista de las cosas que salen del corazón que deberían llevarnos a reflexión. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hay una contradicción entre aquellos que creen que de alguna manera van a convencer a la gente por influencia, doctrina de demonios y que tienen el corazón, la conciencia cauterizada, van a convencerlo mediante prohibiciones y le van a vender un evangelio que no es el de la gracia. Es un evangelio totalmente diferente. Para cerrar en tiempo, voy a tener que ir ya concluyendo y que me toleren un par de minutos, aunque sean. Para una congregación, para una iglesia local, poder alumbrar al mundo, lo primero que tiene que hacer es negarse a las tinieblas. O sea, una iglesia mundana, un matrimonio mundano, una familia mundana, no podrá alumbrar a la sociedad. No hay manera. Porque somos iguales. Y si somos iguales, ¿cómo yo puedo marcar la diferencia? Entonces, lo primero que hay que negarse a una vida mundana, a una vida que niegue los principios y que en apariencia y de hecho sea diferente. Porque si no hay ninguna diferencia, decían los romanos, que la esposa del César no solo debería ser honesta, sino también debía parecerlo. O sea, dicen, sí, ella debe ser honesta, pero cuando usted la mira y usted conversa con ella, tiene que parecerlo. En su porte, en su conversación también tiene que parecer honesta. Eso decían en Roma. De manera que la iglesia, aplicando este concepto, nosotros debemos parecer hijo de Dios, ser hijo de Dios, pero también debemos parecerlo.
O sea, nuestra manera de conversar debe ser, y nuestra conducta como de un hijo de Dios. Y eso solo se logra si somos capaces de admitir cuando hay un comportamiento no apropiado en nosotros y nosotros admitimos que no es para lo que fuimos llamados, que las palabras que decimos no son las que corresponden a un hijo o a una hija de Dios y que yo debo cambiar mi lenguaje. Y que mi nivel de lengua debe ser diferente. Si yo soy mundano, entonces yo pierdo autoridad para representar a Cristo y liderar la sociedad. Luz que desaloja las tinieblas en su totalidad, dentro y fuera de nosotros, de manera individual y colectiva. Esa luz tiene que ser suficientemente fuerte como para desalojar las tinieblas que hay en nosotros interiormente y alrededor de nosotros, porque el que nos ve debe vernos que estamos en luz. Y el que esté en luz es el que puede dirigir a los otros, porque el que esté en tinieblas dirige hacia el despeñadero. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Qué tantas tinieblas hay en mi ser? ¿Qué tantas tinieblas yo he podido desalojar de mi vida y qué tantas quedan? ¿Qué tan fuerte es la luz en mí que se puede reflejar? Porque lo que es más es lo que se va a reflejar. Pero lo que no es suficiente se refleja de manera opaca. Como que somos, pero al final como que no somos. Una iglesia que internamente acepta el gobierno de Cristo está en capacidad de liderar al mundo y de ser luz. Una congregación o una persona particular que no acepta el gobierno de Cristo, entonces no podrá ser luz. ¿Me gobierna Cristo a mí? O la respuesta pudiera ser: yo estoy intentando dejar que Él me gobierne. O Él gobierna gran parte de mí y hay una parte que no la gobierna. Cristo tiene que gobernar todo nuestro ser para nosotros poder ser luz y alumbrar al mundo. ¿Qué tanto me gobierna Cristo? ¿Qué tan sumiso soy a su palabra, a la revelación en mi vida privada y personal? ¿Qué tanto lucho yo para dejar que Cristo gobierne aquellos pensamientos, aquellas palabras y conductas que no se corresponden? Eso es importante. Una iglesia que acepta la Escritura como palabra de Dios y es sanada por ella. Una iglesia que acepta la Escritura en su totalidad como parte de su vida personal, creyendo que esa es la palabra de Dios y que va a hacer de nosotros aquello que Dios ha determinado, que somos capaces de aceptar la Escritura en su totalidad como palabra de Dios, no la que me conviene o no me conviene. Cuando aceptamos lo que nos conviene y rechazamos otra área, entonces nosotros no podremos alumbrar el mundo, porque las áreas que estamos rechazando, quizás en esa área es donde el mundo nos está observando. Y para liderar hay que estar en capacidad de ser luz. Aleluya. Amén. Para ser luz, y cierro, se requiere aceptar el gobierno del Espíritu Santo. Antes se cantaba un corillo en la iglesia que dice: lo que el Espíritu Santo diga, porque aquí manda Jehová. Así es el corito. O sea, ¿es verdad eso? A ver, aquí manda Jehová. ¿Es verdad eso?
Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Jehová es que manda. Eso es medible. ¿Cuántas acciones en el día nosotros estamos haciendo que Jehová no mandó? Y que no tienen nada que ver con Él. Si somos capaces de medirlo, entonces vamos a ir recogiendo. Y nos ayudará para nosotros dejar que el Espíritu de Dios tome el gobierno de nosotros para poder cumplir la misión de ser luz en una sociedad que está oscura. Y para aprender a resistir a aquellos que su inspiración viene desde el mismo infierno y que su doctrina es dirigida por demonios. Nosotros no podremos identificar y resistir si Jehová no es nuestro gobierno, si el Señor no manda en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y tu cuidado. Sabemos que nos ha guardado y que nos seguirá guardando de todas las influencias de aquellos que están alrededor de nosotros, que quieren arrastrarnos para una vida diferente a la que tú has establecido en tu palabra. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Capacítanos en discernimiento para nosotros entender qué se trae el enemigo, porque tu palabra abre nuestros ojos espirituales y nos guía para que entendamos tu propósito y tu diseño. Y tu Espíritu ha hablado claramente que para este tiempo, para los últimos tiempos que inician con la llegada de Jesús a la tierra, estas cosas van a pasar entre nosotros y alrededor de nosotros. Gracias por tu cuidado y tu misericordia. Completa tu obra en nosotros de manera particular y en tu iglesia. Señor, prepáranos para compartir la mesa sagrada, compartir la cena del Señor en el día de hoy.